Muy buenas tardes, mi nombre es Horacio Justo, miembro de la Fundación Libre, y hoy vamos a estar abordando el tercer episodio de nuestro programa Mitos y Verdades de la Iglesia Católica. Nos ha parecido prudente en este tercer bloque hablar respecto al tan falaz mito en torno al oro del Vaticano. Pareciera ser tan recurrente en el progresismo decir que si la Iglesia posee riquezas, por lo tanto es hipócrita y por lo tanto su mensaje se encuentra deslegitimado para llevar la doctrina de verdad y de vida al mundo. ¿Por qué si nuestro Señor predicó en favor de la pobreza y la humildad, es que la Santa Sede posee un patrimonio tan elevado en riquezas y oro? Muchos portales anotician, sin citar las fuentes, sobre un pintoresco y malintencionado hecho respecto al Vaticano. Se dice que la Iglesia Católica posee desde hace 1000 años la mayor reserva de oro y eso parece que habilita a cuestionar cualquier mensaje que provenga del cuerpo místico de Cristo. Para sorpresa de nadie, el progresismo se nutre de idiotas útiles para deslegitimar las enseñanzas que pudiera dar la Iglesia Católica. La realidad es que si bien es cierto que la opulencia puede pervertir, hay que poner en contexto el patrimonio del Vaticano. Muy sencillo es para algunos refutar desde la visión calvinista, donde uno puede aseverar que a mayor riqueza, mayor bendición tendrá un espacio social. Pero desde la perspectiva católica, prudente es comenzar explicando que la pobreza material dista de la mirada teológica respecto al voto mendicante. En primer lugar, es oportuno recordar que la Santa Sede posee un presupuesto acorde a todo Estado soberano, lo que incluye el sostenimiento de embajadas, ministerios y nunciaturas, entre tantas más secretarías y reparticiones. Por citar un simple ejemplo que aporta Messori, el presupuesto total del Vaticano equivalía en 1989 a menos de la mitad del presupuesto solo del Parlamento italiano. Como se ve, sostener solo a los diputados de un país cuesta más del doble de lo que importa el mantenimiento de un Estado soberano. Incluso si habláramos de las riquezas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por solo nombrar un credo entre tantos, veríamos que las riquezas del Vaticano son ínfimas en comparación, pero la moda instaurada luego de la Revolución Francesa es solo criticar al credo católico. Las riquezas de la Santa Sede siempre han sido invertidas. Para quien las considere extraordinarias, es bueno recordarle el siguiente punto. ¿Acaso se olvidan de la parábola de los talentos y lo prudente que es invertir lo legítimamente recibido para llevar adelante todo mensaje? Cierto es que muchos de los críticos del famoso oro del Vaticano olvidan la innumerable cantidad de obras solidarias y ayudas humanitarias que se llevan adelante con dicho recurso. Al árbol se lo conoce rápidamente por sus frutos y ciertamente las obras alrededor del mundo hablan por sí mismas. Común y frecuente es escuchar que si se vendiesen los tesoros del Vaticano, se podría en efecto alimentar a la gente del África. Empecemos, por ejemplo, con la idea de vender la piedad de Miguel Ángel, que se encuentra en este momento en el templo de San Pedro. El precio de salida, según dice quien ha intentado aventurar una valoración, no podría ser inferior a los $1.000 millones. Solo un consorcio de bancos o multinacionales americanas o japonesas podría permitirse semejante adquisición. Como primera consecuencia, esa maravillosa obra de arte abandonaría la Santa Sede y también abandonaría Italia. Y luego esa obra que se exhibe gratuitamente para disfrute de todo el mundo caería bajo el arbitrio de un propietario privado, sociedad o coleccionista multimillonario que podría incluso decidir guardársela para sí, ocultando a la vista ajena tanta belleza. Belleza que, además, al dejar de dar gloria a Dios en San Pedro, daría gloria a algún búnker privado al poder de las finanzas. Es decir, aquí se notaría nuevamente la hipocresía de aquellos progresistas que se dedican a criticar sistemáticamente lo que ellos mismos están fogoneando. En segundo lugar, es bueno recobrar el sentido histórico que caracteriza a todo buen conservador. Para esto hemos de retomar al gran Messori en su obra Leyendas Negras sobre la Iglesia.
En 1860, los piamonteses, con el fin de alcanzar y bloquear a Garibaldi en el sur, aprovechando para aniquilar por la fuerza al nuevo reino, invadieron las regiones pontificias de la Romaña, las Marcas y Umbría. De todas sus posesiones, a la iglesia solo le quedó el Lacio, que también se vio invadido y confiscado por los Zamboya en 1870. Todo esto fue considerado como una completa y verdadera rapiña por los historiadores del derecho internacional y, por cierto, que no todos católicos. Se escandalizaron por la sospechería hasta los grandes juristas de la luterana Alemania de Bismarck. A esto se siguió otro clamoroso caso de abuso, donde se secuestraron y confiscaron todos los bienes eclesiásticos italianos, desde los monasterios hasta las instituciones benéficas, los campos y las iglesias mismas. Confiscación a la que, atención al dato, no procedió ninguna indemnización. Véase también el caso argentino, donde mucha gente critica el artículo 2 de la Constitución Nacional. Bajo la nefasta e ignorante idea de que sus impuestos financian a la Iglesia Católica, caen en el mismo error histórico que muchos italianos. Las reformas llevadas a cabo por Bernardino Rivadavia, ministro del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, mediante las cuales durante el año 1822 el Estado adoptó una política regalista y modificó la organización de la Iglesia Católica, implicó a la postre la supresión del fuero eclesiástico, eliminación del diezmo, supresión de órdenes religiosas e incluso la expropiación sin indemnización de por medio, lo que implicaría una confiscación tanto de bienes inmuebles como de rentas de los conventos. Pareciera que en nombre del laicismo revolucionario importa solo cierto tipo de propiedad privada, porque cuando el patrimonio católico es atacado, centenares de socialistas y liberales modernos lo festejan. Retomando el análisis global de la Santa Sede Católica, es útil preguntarse si es cierto que el Vaticano tiene más poder económico que gigantes mundiales como Walmart, Apple o Coca-Cola. La revista Fortuna, especializada en temas económicos, ha publicado un artículo en donde se desmintió lo de las grandes riquezas del Vaticano y de hecho aseguró que ni siquiera se encuentra dentro de las 500 más ricas de la famosa lista. Las posesiones de la Santa Sede son tesoros de la humanidad. El Vaticano tiene en sus museos algunos de los más grandes tesoros artísticos del mundo, reunidos en 2000 años de historia cristiana, sin contar todo el periodo precristiano que también existe en dichos museos. Aunque son tesoros, no son vendibles. Véase este simple ejemplo. Cuando Juan Pablo II hizo su primer viaje a Brasil, después de una ceremonia salió del protocolo, se metió en medio de una favela y visitó a una familia. Conmovido, les dejó de regalo su anillo de papa. ¿Pensaría alguien que valoraron el regalo como para venderlo por su peso en oro y comprar comida o ropa? Es su tesoro, lo conservan en la capilla de la favela. Los pobres son pobres, pero no tontos. El Vaticano puede funcionar mejor con menos empleados, siempre y cuando trabajen bien y no se jubilen anticipadamente, para no tener que financiar sus pensiones desde muy jóvenes. Casi 2/3 de los ingresos del Vaticano se van en remuneraciones de sus 2.886 empleados. Los soldados rasos, incluyendo las religiosas y los sacerdotes, reciben sueldos menores a los del mercado, alrededor de un 25% menos que el sueldo de los trabajadores italianos en el sector privado. No obstante, a pesar de tener sueldos más bajos, ninguno de ellos paga impuestos por sus ingresos, pero sí tienen beneficios de salud y retiro. Recuérdese que en la última asunción del Papa en 2013, el balance del año fue un déficit de 27 millones de dólares y se ha intentado bajar año tras año. También es válido tener presente que teóricamente el Vaticano tiene sucursales por todo el mundo. La diócesis, cada una de ellas, alrededor de 2.800 actualmente, es una corporación por separado, con sus propios presupuestos y bienes, por lo tanto, son administrativamente independientes. Es importante saber que todas las diócesis del mundo envían recursos al Vaticano cada año y no son sumas menores,
pero la gran mayoría de ese dinero está destinado al trabajo misionero o a las obras de caridad que apoya el Papa. Aunque no es poca la cantidad de dinero que le envían, no alcanza para ser más del 4,5% del total de sus ingresos. También es importante saber que muchas veces es la Santa Sede que debe redistribuir sus ingresos para ayudar a alguna diócesis en conflicto. También debe saberse que muchas donaciones privadas se convierten en ayuda solidaria a distintas comunidades del mundo o para financiar gastos propios del culto. Veamos entonces el ejemplo que tomamos del portal CatholicNet, donde la Radio Vaticana tiene un presupuesto aproximado en gastos de 37 millones, pero recoge menos de 1 millón en publicidad. Sin embargo, para el culto católico, resulta más que auspicioso contar justamente con dicho espacio de difusión para llevar adelante una doctrina de verdad y de vida difundida al mundo. Otro ejemplo sería las nunciaturas apostólicas, que funcionan como embajadas en 113 naciones. Para funcionar cada nunciatura requiere más de 30 millones de dólares anuales. Todo esto sin mencionar que el Vaticano es una ciudad que debe generar ingresos y la mayoría de ellas provienen de las entradas de los turistas y peregrinos a los museos, que generan ingresos alrededor de 130 millones anuales. Otra cantidad no menor proviene de donaciones que se aproximan a los 85 millones de dólares anuales. Para poder financiar esto, el Vaticano realiza operaciones como todos los países responsables, realizando inversiones en el extranjero. Posee unos 920 millones en acciones, bono y oro. Sus reservas de oro en la Reserva Federal de Estados Unidos ascienden a solo 50 millones. El Vaticano por lo general gana entre 15 millones y 25 millones en sus inversiones. Es decir, el Vaticano, como todo Estado soberano, invierte dinero, gana y de ahí puede sacar para pagar sus propias cuentas. En efecto, luego de todo lo que hemos visto, cuando uno ve las críticas que se hacen al dinero del Vaticano, uno piensa automáticamente en Judas Iscariote. Es él quien pregunta en un momento previo a la pasión de nuestro Señor, ¿por qué no haber vendido este perfume por 300 denarios para la limosna de los pobres? Esta hipocresía y sórdida avaricia de Judas, que Jesús reprueba, hallan fácilmente partidarios en hombres y mujeres al parecer de buen corazón, pero que en realidad son celosos a la honra de Dios y malos hijos de la Iglesia. En efecto, es la actitud de muchísimos progresistas que constantemente hablan de la misericordia y la caridad a los pobres, pero son ellos los que luego viven en las opulencias y critican en efecto al cuerpo místico de nuestro Señor, la Santa Iglesia Católica.